noches, qué gusto compartir nuevamente con ustedes la información y también ese análisis de los temas relevantes en nuestro país. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy Monroy, buenas noches, bienvenida nuevamente acá a La Medida y estamos listos para el análisis. Mira qué tremendo este primer tema, porque estamos hablando que fácilmente en un año, del 2019 al 2020, en este mismo lapso, se ha duplicado el número de niños con desnutrición aguda. Terrible. Iniciamos entonces con este análisis. Prepárese para conocer los datos. Hasta la fecha, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional señala que hay registro de alrededor de 20.000 niños con desnutrición aguda, el doble de lo que se tenía registrado el año pasado en el mismo periodo. Actualmente son alrededor de 20.000 niños con desnutrición aguda, que reporta el Ministerio de Salud, y que es más o menos el doble de lo que llevábamos para este tiempo el año pasado. Sin embargo, ustedes saben que este año el Ministerio de Salud cambió la forma en que analiza y registra la desnutrición aguda, entonces esa duplicación puede deberse al cambio en la forma de analizarlo. Ellos mismos están realizando actualmente una validación de cómo están realizando esta forma de reporte en cada una de las áreas de salud del país, y cuando eso se complete, entonces creo que veremos el número real, porque hasta el momento ellos mismos han propuesto que puede ser que esté sobreestimando los valores que actualmente se están reportando. La validación de los datos siguen realizándose. También se tienen brigadas que van a los municipios del país y en este primer mes han abarcado 15.000 niños y de ellos han localizado a 87 con desnutrición aguda, a quienes les brindan medicamentos especiales para su recuperación nutricional. Vaya tema, ¿no? Una situación bastante terrible si es que hablamos que este es el futuro de Guatemala, ¿no? Los niños, imagínese usted cómo empiezan su vida. Veamos algunos datos y es que usted los va a tener ahí en pantalla precisamente. Escuche lo siguiente, Sandy, a ver, hagamos el análisis sobre la base de esto. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 ya se esperaba el aumento de los índices de desnutrición infantil en todos los niveles. La UNICEF, por su parte, advertía en el mes de julio que las repercusiones de la pandemia estaban perjudicando a los niños más que la enfermedad propia del COVID-19 en sí, perjudicándolos a través de la desnutrición, Sandy, directamente. Claro. La pandemia ha causado que aumente la tasa de pobreza familiar, consecuentemente de inseguridad alimentaria, ante las pausas e interrupción de servicios esenciales de nutrición y la cadena de suministros. Aunque se esperaba el aumento, las cifras son impresionantes. Ya lo dijimos, 20.000 niños con desnutrición aguda, el doble, al menos, de lo que se conoce, de lo que se registró el año recién pasado. Y así de esta forma, Sandy, ¿de qué manera vamos a tener un mejor futuro si el futuro ya está comprometido de por vida? Imagínate, la verdad es que es complicado, Julio, y es un punto que no se debe de perder de vista, porque sabemos, obviamente hablamos de situaciones económicas que se han visto afectadas por la pandemia. Así es. Porque sabemos nuestra economía, al igual que el resto de países del mundo, pues obviamente se ha visto afectado. Y esto repercute aún más en algunas familias que en otras. Entonces, en estas familias, sin duda, hay que prestar atención y hay que buscar también algún tipo de programa, algún tipo de acompañamiento también. Por eso es importante este mapeo de casos. Así es, Sandy. Exponer estos temas acá en A la Medida es muy importante por lo siguiente. Es que si en Latinoamérica, fíjate, Sandy, televidente, si no existiera el país llamado Haití, Guatemala sería hoy por hoy el país latinoamericano con un mayor índice de desnutrición crónica, desnutrición aguda en el tema infantil. Y esto no puede ser. Para el estándar del siglo XXI, para lo que Guatemala tiene, para lo que Guatemala es y representa, hay un problema y es un problema grave, que a veces no lo queremos ver, pero hay que verlo, hay que exponerlo, porque conociendo el problema y aceptando que este existe, es la única forma en que podemos empezar a resolverlo. Porque ¿de qué nos va a servir, Sandy? Estos niños realmente van a perder muchas de sus capacidades que se adquieren en estos primeros años de infancia. Ya estarán comprometidos precisamente para el futuro de ellos, pero comprometidos para el futuro del país. ¿De qué nos va a servir avanzar en otras cosas si no trabajamos en esto? Datos importantes. A ver, entre el 38 y 43% de la población está dentro de un rango etario interesante, pero este rango etario que va desde los 0 años hasta los 29 años, estamos hablando de unas personas, un país bastante joven. Ahora, ¿qué pasa con esta juventud si la bienvenida que le damos en Guatemala es esta? Esto pasa
en todos los lugares, no solo en esa Guatemala profunda, no solo en esos sitios donde la pobreza se agudiza por ser el interior de la República. ¿Sabes qué es lo malo del interior de la República? Eso se está viniendo a los centros urbanos también. Exactamente, porque vemos que incluso en la metrópoli obviamente hay lugares donde también se tienen registros de casos de desnutrición en diferentes tipos, desde la aguda, severa y así, Julio, y sin duda alguna sabemos las repercusiones que puede traer un niño que presente un caso de desnutrición, porque obviamente afecta su desarrollo y puede afectar incluso en esas posibilidades. Están poniendo en riesgo la vida de los niños. Exactamente. Trabajar por el tema de los jóvenes es vital, es importante, pero es una necesidad urgente también. ¿Quieres que veamos más datos? Por supuesto. Claro que sí, por favor, véalos usted ahí en pantalla también. Vamos con lo siguiente, y es que escuchen, por favor, según la UNICEF, la desnutrición aguda es una forma de desnutrición que pone, tal y como lo decías tú, Sandy, en peligro la vida de los niños, dejándoles demasiados delgados y demasiados débiles. No solo aumenta sus posibilidades de morir, sino que provoca deficiencias en su crecimiento, en su desarrollo, en su aprendizaje. La desnutrición y la desnutrición crónica infantil representan para Guatemala uno de los problemas más graves hoy por hoy y que son más urgentes para poder resolver. Según estudios realizados por la UNICEF, Guatemala es el país latinoamericano con mayor número de niños que sufren de desnutrición infantil crónica específicamente. Ahora, la desnutrición en general, solo por lo que te decía, porque existe Haití, pero estamos mal, o sea, ¿qué niveles, qué indicadores son estos? ¿Qué objetivos, qué desarrollo podemos tener? Efectivamente, Julio, por eso te quiero preguntar, ¿cuál sería el plan específico para estos casos? Porque sabemos que casos de desnutrición, la verdad, el país pues ya los tiene, pero aparte la pandemia es un factor que viene a incrementar estos casos y por lo tanto se deben redoblar también esfuerzos. ¿Qué hacer? Se desnuda nuestra realidad social de la forma más terrible, es decir, hay lugares donde el desarrollo no ha llegado de la manera en que debe de llegar, es decir, ¿por qué estos lugares como el Corredor Seco y como otros sitios geográficos bien establecidos sufren los niños cuando vienen al mundo de esta desnutrición crónica infantil? Bueno, porque son lugares donde hay baja escolaridad para empezar, son lugares donde no hay posibilidades de desarrollo humano, son lugares donde no hay una posibilidad de un desarrollo personal, de un desarrollo intelectual, de un desarrollo laboral. Entonces, ¿qué significa esto, Sandy? En estos lugares hay, bueno, en toda Guatemala pues, pero en estos lugares hay que trabajar con mayor ahínco en el tema de salud, en el tema educativo, en el tema de llevar oportunidades laborales, en el tema de llevar otro tipo de inversiones que permitan que estas personas puedan tener, me refiero a los padres mismos, un mejor futuro para darles ese mejor futuro a sus hijos. Pero también se necesita una gran campaña y esta campaña es la siguiente. Muchas de estos niños que están en desnutrición crónica infantil resultan ser niños de niñas, es decir, de niñas adolescentes que ya son madres por la propia idiosincrasia y las costumbres a veces perversas que se tienen en ciertos sitios y en ciertos lugares. Eso hay que frenarlo también, eso hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque alteran el plan de vida de estas muchachitas. Por supuesto. Y Julio, otro elemento que yo le agregaría y quisiera que tú Sandy, por nos favor, pudieras guiar también en ese tema, es que, por ejemplo, si hablamos de muchos casos que se reportan, por ejemplo, en el Corredor Seco, área de agricultura, sabemos que en esta situación, por las lluvias ya han dejado, de hecho, pues algunos cultivos con daños, la situación que se da por esta pandemia, entonces también esa parte económica se ve afectada y esto puede ser uno de los factores por los cuales también se da el incremento de los casos de desnutrición. Tienes toda la razón, pero entonces aquí ya para concluir este tema hay cuestiones que tanto a nivel Estado, que tanto a nivel social, a nivel personal y a nivel empresarial hay que hacer. Corredor seco, lo has dicho de manera correcta, es que siembras algo y ahí se muere por lo seco que es. Pero el Estado de Israel es un desierto en más del 80% de su territorio y a través del goteo, gotitas, han hecho florecer ese desierto. Quiere decir que con nuestra riqueza que tenemos en nuestros microclimas y biodiversidad, mucho podemos hacer para cambiar esto. Lo que pasa es que hay que hacerlo ya. Y hay que invertir, sabemos que es una palabra clave también. Vamos a hacer una pausa entonces, finalizamos nuestro primer tema, Julio, pero Sandy, al regresar seguiremos hablando acerca de la pandemia y sobre ciertas situaciones que lo rodean. Estamos a la espera de que una vacuna salga para que finalmente pueda iniciar el proceso, pero... Sí, ahí hay un pero grande, ¿no? Se pausaron las pruebas. ¿Por qué? No se lo vamos a decir ahorita, cuando regresemos de la pausa. Usted recuerde algo, somos a la medida.
Continuando ahora con otras noticias, precisamente en el tema de la rendición de cuentas de las instituciones que manejan programas para el COVID-19 en ayuda a la población, el Crédito Hipotecario Nacional presentó su informe. Programas de apoyo para afectados durante la pandemia son el Fondo de Protección de Capitales y Crédito de Capital de Trabajo. El primero de estos, creado para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito por 250 millones de quetzales, de lo cual indicaron que se ha ejecutado al 100%. El 92% fue destinado a empresas, un 4% a comerciantes individuales, 3% a profesionales y 1% a emprendedores. En cuanto al monto de la colocación por región, ustedes pueden ver que la región metropolitana tomó 224 millones, la región central 11 millones, suroccidente 6.5, nororiente 4, suroriente 1 millón, Petén 595 mil, noroccidente 430 mil y norte 180 mil. En el caso del capital de trabajo, creado bajo el decreto 13-2020 por 2.730 millones de quetzales, ha alcanzado un 70% de ejecución. Se han colocado alrededor de 742 millones, esto equivalente a 6.400 créditos. Este dato estamos seguros que en los próximos días se incrementará sustancialmente, ya que los diferentes bancos del sistema y cooperativas que han estado participando en el fondo nos reportan constantemente el cambio de la ejecución de sus créditos. Para ir finalizando, la colocación de los créditos por segmento, como bien se los comentaba, tenemos que empresas han sido 324, alrededor de 60 millones de quetzales, y para individuales o personas individuales ha sido alrededor de 6.082 operaciones de crédito. Asimismo, indicaron que consideran que en las próximas semanas se concluirá con el desembolso en su totalidad. A ver, si estos temas le han parecido interesantes, porque lo han sido, el tercero no deja de serlo aún más, porque ¿cómo suplir la vacante del expresidente Bonerge Amílcar Mejía, que en paz descanse, de la Corte de Constitucionalidad? Al regresar del corte tenemos este análisis, por favor, acompáñenos. Situación complicada, pero usted ya sabe, vaya a tomar café, vaya a hacer lo que tenga que hacer, pero regrese rápido, porque nosotros somos a la medida. Tema complicado, porque no es solo la parte obviamente de la muerte de una persona, sino que es la parte de la representación en un organismo como la Corte de Constitucionalidad y qué hacer para suplir esta vacante. Parece sencillo, y yo te digo algo, Sandy, en teoría debería de serlo, porque la gente pensará, a ver, si la Corte de Constitucionalidad tiene magistrados titulares y suplentes, el suplente es quien asume la titularidad. No, esto no funciona de esta manera, al menos para esta situación de lo que es la Corte de Constitucionalidad. Hoy acá vamos a tratar de descifrar esa situación. ¿Y qué te parece si iniciamos primero cómo es el proceso para la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Sabemos que cada organismo, pues obviamente tiene un proceso de elección. Así es. Quisiera que nos explicaras, por favor. Claro que sí. Vamos a hablar específicamente a los 5 magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad. Vienen nombrados por distintas instituciones, desde la Presidencia de la República, desde el organismo judicial, el Colegio de Abogados, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero a ver, ¿qué es lo que pasa? En este caso, el magistrado Amílcar Bonerge Mejía fue el magistrado titular electo por el Colegio de Abogados. Antes de explicar o tratar de que expliquemos este proceso tan complicado, veamos unos datos, por favor. Y ahí producción de A la Medida los está poniendo en pantalla. Escuche usted lo siguiente. La Corte de Constitucionalidad se integra por 5 magistrados titulares y cada uno de ellos cuenta con su respectivo magistrado suplente. Sin embargo, ante la muerte del magistrado titular, obviamente, Bonerge Amílcar Mejía, quien funge en este caso como magistrado suplente, asume, solo que de manera temporal, esa vacante, pero siempre en calidad de suplente, es decir, está asumiendo la vacante de Bonerge Mejía como magistrado suplente. El sistema de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad obliga, en este caso, al Colegio de Abogados, que es quien eligió al extinto magistrado Bonerge Mejía, a convocar a una elección
para elegir a su nuevo representante titular. Fácil es decirlo, lo que pasa es que estamos en medio de un estado de calamidad y de una crisis. Sin embargo, hay que recordar, Sandy, que por las restricciones actuales que se derivan de la pandemia del COVID-19, una convocatoria de elecciones de este tipo sería prácticamente imposible, porque primero significaría, te imaginas, hay más de 40,000 profesionales que están colegiados en el Colegio de Abogados, porque es abogados, notarios, politólogos, internacionalistas, ahí también están los criminólogos y criminalistas, entonces esto se volvería muy difícil. Efectivamente, Julio, ¿y cuánto tiempo se llevaría una elección como esta? Tomemos en cuenta los plazos, ¿por qué? Porque sabemos que pueden haber incluso, no sé, algún tipo de recursos para poder repetir, como lo que pasa con la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Sí. Que estamos en un proceso que ya lleva varios tiempo, está por cumplirse de hecho un año, que debería haberse dado cambiado, esa elección. El nombramiento. Exactamente. Sí. Y tomando en cuenta también que faltan pocos meses para que cambie esta nueva Corte. Mira qué interesante lo que estás diciendo, porque eso me va a permitir plantear algunas ideas, pero siempre apoyándonos en datos para que usted los tenga claros allí en casa. Entonces, véalos por favor, ahí están a mi espalda en la pantalla. También, Sandy, hay que recordar otro aspecto importante que es el que tú mencionabas, y es que el próximo mes de abril del año 2021 vence el periodo constitucional de los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad y tienen que ser sustituidos por los nuevos que se nombren. Por lo que por el momento, salvo que las condiciones derivadas del estado de calamidad cambien de una manera drástica, es previsible que no se elija nuevo magistrado titular representante del Colegio de Abogados ante la Corte de Constitucionalidad. Estamos en el ámbito jurídico observando una de las posibles reformas que debería de hacerse para poder suplir de una manera total y más fácil y más concreta, más eficiente, la falta absoluta de uno de los magistrados titulares. Es un caso pues no inédito, porque ya en su momento Epaminondas González Rodas había sido muerto, a él lo asesinaron. Aunque hay soluciones, como ya se indicó, y puede ser la única alternativa, que el cuerpo colegiado que eligió al doctor Bonerge Mejía, es decir, el Honorable Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, elija a su representante. No parece ser en este momento la solución posible, porque sí se puede hablar de campañas virtuales para candidatos a magistrados titulares a la CC por parte del Colegio de Abogados, pero la elección no va a ser virtual, la elección tiene que ser literalmente presencial. ¿Y cómo queda ahí el tema de no reunir tanta gente por la cantidad de agremiados? ¿Cómo queda ahí el tema del distanciamiento social? Además, ¿cuánto tiempo, como tú dices, va a llevar esta elección? Y de todas maneras, en el próximo mes de abril debe de venir ya el cambio constitucional de estos magistrados. El escenario más probable en este momento ante la situación, no estoy diciendo que sea imposible hacerlo, pero lo más probable es que siempre en calidad de magistrada suplente, que es la magistrada suplente que está teniendo la suplencia del ex magistrado Amílcar Bonerge Mejía, pues termina este periodo. Parece ser lo más previsible. Pero al final faltaría alguien. Entonces, en la integración de la Corte, ¿eso afectaría, por ejemplo, al momento de una resolución? Es que la Corte de Constitucionalidad actualmente está bastante diezmada por algunas situaciones de enfermedades y de ausencias de magistrados. Cuando se integra el pleno ampliado para casos muy complicados, donde deben de agregarse 2 magistrados de los suplentes a los titulares, imagínate, Sandy, son 7 y en este momento en activo, hoy, al día de hoy, si este caso pasare por algo grave en el país, hay exactamente en activo 7 magistrados titulares. Si uno de ellos se inhibe o no puede conocer para un conflicto de intereses, la misma Corte de Constitucionalidad se vería en un limbo jurídico porque no podría integrarse de esta manera ampliada. Y esto es muy, muy grave en nuestro sistema. O sea que aquí hay algo para reflexionar precisamente de lo que debe de hacerse en cuanto a cómo suplir de una manera más eficiente este tipo de vacantes. Podría ser, estoy solo dando alternativas, son ideas, que la persona que haya obtenido el segundo lugar por cantidad de votos automáticamente pase a ser el representante porque fue quien quedó después de la persona que tuvo la magistratura titular. O simple y sencillamente, Sandy, podría ser que el magistrado suplente, pero así lo tiene que decir la ley, pase a ser ahora magistrado titular y que en todo caso el magistrado suplente pase a ser quien quedó de segundo lugar en la elección del magistrado titular. Son alternativas, pero eso no se puede hacer porque no lo dice la ley. Pero sería una de las opciones más factibles a lo mejor o más rápidas, Julio, más rápidas. Imagínate, hacer una elección por parte del colegio
llevaría más tiempo. Demasiado. También el tema de la Recursos. logística que se tiene que ver. Podrían hacerse incluso, si esa sería una opción, establecer unos centros de votación en las universidades, por ejemplo, donde obviamente solo cierto número de personas lleguen en ciertos horarios, pero es una organización que estamos hablando llevaría exactamente. Termino con esto, es que el centro mayoritario, o sea, hay muchos centros de votación, las sedes de los colegios de abogados en los departamentos, pero el que aglutina la mayor parte de agremiados es el Parque de la Industria, ahí se realizan siempre y hoy por hoy eso es imposible, ahí está colocado el hospital temporal del COVID-19. Exactamente. Complicado el panorama que se puede apreciar en cuanto a esta vacante que ha quedado, pero sin duda alguna, pues alguna solución se tiene que buscar. El punto que planteaste creo que sería el más adecuado, Julio. No sé si lo tomarán en cuenta, pero ojalá que sea también proyecto de análisis para que se pueda solucionar ese tema y esté completamente integrada la Corte. Muy bien dicho, Sandy. Pues ahí hemos planteado para usted los bemoles de este caso, un caso bastante singular. Esperemos que se llegue a encontrar una solución, aunque con el antecedente de lo que dijo Sandy, la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de sala, que ya está a un año de cumplir y no se ha hecho, lo miramos difícil. Vamos a seguir con el orden informativo aquí en A la Medida. Y cambiamos un poco de tema porque el ministro de Comunicaciones dio a conocer acerca de los proyectos que están ejecutando y también el plan de emergencias en carreteras. La cartera de Comunicaciones invertirá alrededor de 500 millones de quetzales para llevar a cabo dos grandes proyectos en el departamento de Quiché. Uno es el tramo que va de Santa Cruz de Quiché para Zacapulas a conectar la 7W y el otro es el que va en la 7W que lleva de Chicamán, Chiquisoy, Santa Cruz, San Cristóbal, Verapaz. El titular de la cartera destacó que se realizan trabajos en toda la República de Guatemala. Estuvimos inaugurando algunos proyectos en Jalapa, donde se trabajaron las calzadas de ingreso al departamento. Estamos trabajando también en Ixcán, Quiché, para llevar a la frontera con México. De igual manera estamos trabajando en la carretera que va a La Barrona, a Ciudad Pedro de Alvarado. Además, los incidentes en la red vial del país se han resuelto de manera inmediata, gracias a un plan de emergencia puesto en marcha tras el inicio de la segunda temporada de lluvia. En menos de 24 horas hemos logrado resolver los inconvenientes. Ello es pues debido a que tenemos ya planificadas cómo atender las emergencias. Y gracias por estar acá siempre en sintonía de A la Medida. Y en la parte informativa queremos decirle lo siguiente. El ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, brindó una conferencia de prensa para dar detalles precisamente de la ejecución de los programas sociales que han visto su evolución durante esta emergencia y este estado de calamidad. Vea la información, por favor. El ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, informó a través de una conferencia de prensa que la cartera ha ejecutado más del 90% de fondos asignados al tema de pandemia. También indicó que el padrón de beneficiarios de Bono Familia crecerá en un 10% debido a que se superó la meta y se cuenta con 2.653.200 hogares inscritos como beneficiarios del Bono Familia. Programa que no había tenido precedentes en la historia de la gestión pública de nuestro país. Es decir, es el primer programa social que por sí solo ejecuta en monto 6.000 millones de quetzales y tiene una cobertura de más de 2,5 millones de beneficiarios. Pero además algo importante de señalar es que Bono Familia es, diría yo, la punta de lanza de los programas sociales de segunda generación, porque se diseña con criterios eminentemente técnicos que no permiten que el padrón de beneficiarios pueda ser manipulado ni política ni clientelarmente. Y eso es fundamental para la historia de la protección social en nuestro país. La Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas realizó una propuesta de readecuación presupuestaria para el próximo año, todo con el fin de promover la reactivación económica por efectos del COVID-19 en este sector. 4.500 millones de quetzales para recuperación no son suficientes. De ahí pusimos algunos de los temas que ya incluyen el presupuesto y aún así la readecuación debe ser de unos 13.000 millones de quetzales para poder tener un rescate económico y social
en los próximos 18 meses. Hemos observado el presupuesto 2021 y lo que hace falta para llegar a nuestra propuesta. Y esta propuesta nuestra alrededor es del 17.1 del presupuesto presentado. Entonces nosotros consideramos que una buena readecuación del presupuesto puede reasignar estos 17.000 millones en estos 4 programas para poder salir de la crisis. Y actualmente, basado en esta propuesta, harían falta que se reasignen 13.211 millones en estos programas. Y así, con este aporte, podemos discutir si vamos a salir prontamente de la crisis económica que generó el coronavirus y social. Si no lo hace, pues vamos a tener un plazo de recuperación económica posiblemente mucho más largo y mucho más desigual. Y la desigualdad y el plazo es justamente en lo que estamos preocupados. Porque lo que tenemos que rescatar es también aquellas personas y aquellas familias y aquellas pequeñas empresas que están pasando problemas aún y que los van a seguir pasando el año entrante. Las propuestas se basan en 4 indicadores que debe atender el presupuesto 2021, los cuales son: revertir el pronóstico del decrecimiento del Producto Interno Bruto de menos 3%, recuperar los empleos afectados por la pandemia, disminución de la desnutrición y el hambre, y salvar a más de 100.000 empresas de la quiebra. Se estima que el plazo crítico para la recuperación será de 18 a 24 meses o más, si no se priorizan los indicadores, señaló Enrique Lax de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas. Actualmente el anteproyecto de presupuesto 2021 se encuentra bajo el análisis de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República para modificaciones y dictamen. A ver, Sandy, te cuento que hemos llegado al final de este programa, pero también que mañana amenazamos con volver para hacer análisis junto a usted. Lo invitamos a estar pendientes entonces de TN23, su programa A la Medida. Hasta mañana, que descanse. Chao.